Mis amigos, este es su programa Entre comillas. Para nosotros es un grato placer estar en la comodidad de su casa. El texto bíblico que quiero mencionarles en esta ocasión se registra en el libro del Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 10. Dice lo siguiente: En un día del Señor caí en éxtasis y oí detrás de mí una fuerte voz como voz de trompeta. La pregunta que muchos cristianos se hacen: si el libro del Apocalipsis fue escrito en el año 96 de la era cristiana, San Juan, al referirse al día del Señor, ¿a qué día se refería? La mayor parte de nuestros amigos siempre dicen que San Juan se estaba refiriendo específicamente al día domingo, que el día domingo para el año 96 ya era el día oficial de adoración al Señor, ya que en ese día se celebraba nada más y nada menos que la resurrección de nuestro Señor. Lo que quiero informarle, mis amigos, es lo siguiente: el primer día de la semana o el día domingo se menciona en el Nuevo Testamento aproximadamente unas 8 veces. De esas 8 veces, por lo menos las 6 primeras es una repetición una de otra. Yo quisiera compartir con ustedes la información que nos da la Biblia para que realmente entendamos si realmente los cristianos del primer siglo guardaban el domingo como día de descanso. Veamos a grosso modo cuáles son las citas bíblicas que hablan del primer día de la semana o el día domingo en el Nuevo Testamento. La primera la encontramos en Mateo 28, 1 y 2. Dice lo siguiente: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María, al ver el sepulcro, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendía del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Esta es la primera vez en el Nuevo Testamento que se menciona el primer día de la semana. Lo que usted tiene que pensar en este momento, mi amigo, es: ¿se está refiriendo en esta ocasión a un día de reposo? ¿Se está promoviendo un día de culto en el día domingo? Simplemente la Biblia dice que María llegó el primer día de la semana al sepulcro. Ahí no dice en ningún momento que ella llegó a un lugar de adoración. El segundo texto es idéntico, es una repetición del primero. Dice en Marcos 16:2: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Esta es la segunda vez que se menciona ahora el día de reposo, el primer domingo, que según ellos ya era día de reposo. Pero ustedes pueden constatar, mis amigos, que aquí no se trata de una promoción de un día de reposo. Otra vez se está mencionando que las dos Marías habían llegado temprano al sepulcro. La tercera cita, Marcos 16:9. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Señores, esta es la tercera vez que se menciona el primer día de la semana, el domingo. En esta tercera ocasión, en ningún momento se dice que estaban reunidos para adorar a nadie. No era un día de culto, no era un día de adoración. Simplemente vuelven a repetir lo mismo: María llega al sepulcro el primer día de la semana. El cuarto versículo lo vamos a encontrar en Lucas 24:1. Dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y llegaron, vieron removida la piedra del sepulcro. ¿Se dan cuenta, mis amigos? La cuarta ocasión que se menciona el día domingo, pero todavía no se conecta de ninguna forma con un momento de adoración. La quinta ocasión cuando se menciona el día de reposo es en San Juan capítulo 20, versículo 21. Dice ahora de la siguiente manera: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Señores, hasta aquí tenemos 5 citas donde se menciona el día de reposo, o mejor dicho, tratándose de buscar en estos textos un día de reposo, pero realmente no lo encontramos. Sexta ocasión cuando se menciona el primer día de la semana o el día domingo, San Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Señores, aquí nos encontramos con un texto tal vez un poquito diferente a los anteriores.
Aquí nos dice concretamente el Nuevo Testamento que llegó el momento cuando los apóstoles estaban reunidos el primer día de la semana. Lo que tenemos que ver ahora es lo siguiente: ¿por qué razón estaban reunidos los apóstoles ese primer día de la semana? Obviamente, el sentido común y el contexto nos dicen que ellos estaban reunidos no para celebrar un culto de adoración a Dios. Ese no era el propósito. Dice aquí claramente, estaban los judíos o estaban los discípulos reunidos por temor a los judíos. Ya había comenzado una cierta persecución. Los apóstoles, al ver que su maestro había sido crucificado y todavía pensaban ellos estaban en el sepulcro, simplemente tenían miedo y se reunieron todos para ampararse unos con otros. Por esa razón estaban reunidos. En ningún momento dice el texto de San Juan 20:19 que estaban reunidos para realizar un culto de adoración el día domingo.